5 y vamos a estar leyendo hasta el 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y vamos a estar leyendo hasta el 8. Muy bien, ¿ya lo tienen? Muy bien, dice la bendita palabra del Señor. Primera de Pedro, ¿ya lo encontraron? Algunos todavía están buscando ahí Primera de Pedro. Está en el Nuevo Testamento por si alguna cosa, ¿no? Y para que lo puedan ubicar de la mejor manera. A ver, ubícalo por el índice, no hay lío. Puedes ir ok, ya, muy bien. Muy bien. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Y si se le preguntase a Pedro por qué escribe esto, y es porque Pedro acude a un proverbio, el proverbio 3, y dice: ¿por qué, Pedro, tenemos que revestirnos de esa humildad? Y responde Pedro con la palabra de Proverbios 3:34: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muy bien, Pedro también acude a las palabras de Jesús en Mateo 23, en Lucas 14. Y continúa Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Por qué, Pedro? Preguntémosle a Pedro, y Pedro responde: ¿por qué, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Aquí no dice buscando a quién distraer, dice a quién devorar. Muy bien, Señor, te damos gracias y te pedimos que sea tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en un tiempo como este para obtener la iluminación y así la revelación de tu palabra, que se predique con limpieza y con pureza como lo hemos aprendido y se enseña expositivamente. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Miren, el apóstol Pedro está diciendo igualmente jóvenes. Cuando dice igualmente es porque está haciendo también un llamado anterior. El llamado anterior, y para poder entrar en contexto tenemos que ver lo que precede y lo que antecede al texto. El llamado anterior se lo está haciendo ciertamente a los pastores. Y a los pastores les está diciendo: mire, apacienten la grey de Dios. No lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No tengan señorío de sus ovejas, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes reciban la corona incorruptible de gloria. Está hablando de una autoridad espiritual. ¿De quién? De una autoridad espiritual. ¿Quiénes son? Los pastores. Y de igual manera dice: igualmente, o sea, así como le está dando una instrucción a los pastores de que pastoreen con pureza, de que no se enseñoreen de las ovejas, le está diciendo a las ovejas, y en este caso ciertamente a la congregación, igualmente jóvenes. Ahora, este término jóvenes pareciese que es una referencia a los adolescentes, permítame el término, a los de menor edad, pero también es una referencia, cuando habla de jóvenes, a los que recién están empezando también en su vida espiritual, en el ministerio, en la iglesia. O sea, ustedes que están empezando, está diciendo Pedro, ustedes que hasta ahora están siendo enseñados, igualmente, escuchen, igualmente estén sujetos a los ancianos. Cuando habla de los ancianos, habla de esos pastores a los que el Señor a los que Pedro ya les ha llamado y les ha descrito con especial interés, les ha descrito el qué deben hacer, y es apacentar la grey de Dios. Pero también hay una responsabilidad para esas ovejas, para esa congregación, para aquellos que están empezando. Les está diciendo: estad sujetos. Esto es lo que está diciendo Pedro: estén sujetos. ¿A quiénes? A los ancianos, y todos sumisos unos a otros, como Pedro, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué, Pedro? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que deben de tener una condición. ¿Cuál, Pedro? Humíllense. ¿Y a quién, Pedro? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
Y continúa el apóstol Pedro y mencionando aquí algo que bien particular. Si alguien me regala un Kleenex, se lo agradezco. Tengo que decir esto en directo. Si alguien me puede ayudar, por favor. Algún servidor no me entendió así como el mensaje, pero bueno, esperemos que algún día lo podamos. Muy bien, dice, echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Yo espero que no haya nadie en la cafetería ni moviéndose por ahí, por favor. Muy bien. Gracias, mi hermano. Muy amable, gracias. Muy bien. Es difícil después de una alabanza y de una adoración no quebrarse. Es muy difícil. Por eso damos gracias a Dios por la sensibilidad que Él pone en el espíritu. Amén. Esto demuestra ciertamente que el pastor no es infalible, que somos seres humanos, que también dependemos de Dios y que nos debemos someter ¿a quién? A Él. ¿Vamos bien? Ahora bien, presenta aquí el apóstol Pedro algunos, como he titulado esta serie, adversarios. Presenta aquí algunos adversarios, Pedro. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Entonces empieza Pedro a describir algunos adversarios que se empiezan a reflejar en nuestra vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente anda ¿a quién? Buscando ¿a quién? Devorar. Muy bien. Para el Señor nuestro Dios es de suma importancia el cuidado de nuestra mente. Y ya vamos a ver hacia dónde se dirige la enseñanza. Y es de tal importancia que Él nos exhorta a través del apóstol Pablo también a vivir en una mente renovada, pero una mente renovada en el Señor Jesucristo, y a tener en cuenta el llamado que Él nos hace. Y el apóstol Pablo lo menciona de una manera bien especial y particular también en Efesios, ustedes lo consultarán, 4:17, cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles es no redimidos, no nacidos de nuevo, que andan en la vanidad de su mente. Y a los colosenses también les recuerda el apóstol Pablo en su momento y les dice, ustedes también, ¿qué, Pablo? Ustedes también en otro tiempo, extraños y enemigos, eran en su mente con respecto a Cristo. Y en Romanos, también el apóstol Pablo, la médula doctrinal de la vida cristiana, menciona a Pablo, aparte de Corintios, aparte de Gálatas, de Efesios, bien, menciona a Pablo y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, santos y santas de Dios, no podemos echar en saco roto y tomar a la ligera estas palabras que quedaron escritas cuando menciona el apóstol Pedro, y vamos a desarrollarlo versículo a versículo. Estad sujetos. Uno de los principales adversarios para que la vida del creyente no fluya, no progrese, no avance, es la falta de sujeción. ¿Sabe qué significa sujeción? Sujeción no es, por eso el apóstol Pedro, mire, hace antes una mención a los pastores, les dice, no se enseñoreen de ellas, o sea, no los manipulen, no los subyuguen, no sean autoritarios, no se porten como dictadores, no, apaciéntenlos. Esa es la instrucción que nos dan a nosotros. Pero a la iglesia le dice, escuche, ustedes siendo apacentados, igualmente estén ¿qué? Sujetos. Y algo que le cuesta al ser humano por naturaleza es la sujeción, la instrucción. Si el pastor le dice no, ¿es qué? Sí. Por lo general es así, hermano. Parece que las ovejas escuchan esa otra voz, hermanos. Por alguna razón Dios instauró a unos pastores, ¿o no? Ahora, ¿qué le plació que fuese un burro como este? Pues le plació a él, hermano. Tal vez usted está diciendo, yo lo puedo hacer mejor que este. Pues sí, lo puedes hacer mejor que yo, no cabe la menor duda. Pero ¿qué hacemos? Dios puso a quien es tu pastor y tú sigues ¿qué? La instrucción.
Tú sigue la instrucción, hermano. Mire, uno de los principales adversarios en medio de todo esto es la falta de sujeción. Mire, si nosotros descuidamos este aspecto, la verdad, hermanos santos y santas de Dios, perdemos por completo el enfoque, perdemos por completo ciertamente lo que es la seriedad de las escrituras y empezamos como a vivir en una vida ciertamente cristiana muy superficial, muy a lo que va saliendo, muy a lo que yo voy pensando, muy a lo que yo voy sintiendo, muy a lo que a mí me va pareciendo. O no digan los papás, y en el caso de los que somos padres, que cuando uno da una instrucción y el hijo no obedece, uno dice gloria a Dios, aleluya, no obedece. Uno dice así. No, aténgase a las consecuencias. ¿O no? Claro. Y a veces uno de verdad siendo papá les permite a los hijos y insiste uno, no. Y están pequeñitos y uno les insiste, oye, no meta los dedos, que no meta los dedos, mire que no vaya a meterlos, o que no tome esos cables pelados, que no los tome. Pero de verdad llega un momento en que parece ser que no entiende esa oveja o no entiende ese hijo, entonces como que todo va a decirle, bueno, pues tóquelos o meta los dedos a ver qué pasa. Lo doloroso son las consecuencias. ¿Y saben por qué? Porque como seres humanos nos cuesta seguir la instrucción, hermanos. Y ni qué decir cuando se trata de la Biblia, cuando vemos los 10 mandamientos y vemos a partir del quinto, no, creemos que son prohibiciones, que son camisas de fuerza. No, los no de Dios son una bendición para nuestra vida. Él sabe por qué lo dijo, Él tiene muy claro. Pero amados santos, cuando nosotros como elegidos, como hijos de Dios, como llamados, no tenemos en cuenta las instrucciones, pues podemos caer en conductas, en formas, en maneras que no son exactamente las de un hijo. Y más si se trata de un hijo de Dios. No sé si a alguien le ocurrió en algún momento que vio a algún joven actuando de manera indebida y alguien pensó, dijo, oiga, pero este chino, ¿por qué actúa así? Usted conociera a los papás. No, los papás de este muchacho son de lo queridos, de lo formales, de lo honestos, de lo honrados, de los transparentes, de lo íntegros. ¿Por qué será que el hijo salió así? Y tristemente parece ser que el cristianismo ha caído en eso. Dijo alguien en su momento, claro, no lo avalo, ni más faltaba. Dijo, de Cristo sé que se portó como un gran profeta, pero sus seguidores son una vergüenza. Claro, no vamos a tomarlo como una norma o como una regla, pero sí hay algunos que a través de sus conductas, sus formas de pensar, sus actitudes, de verdad que avergüenzan el nombre de Jesucristo, por una razón, por no saber seguir las instrucciones. Por naturaleza somos así, ¿o no? ¿Sí o no? Aquí, ¿quién tiene por norma cuando pide? Yo les en algún momento les coloqué el ejemplo, cuando hace una solicitud, tal vez a domicilio o va al supermercado y compra un mueble de estos que llaman modulares. ¿Han visto? O bueno, para no ir tan lejos, un celular. Lo primero que quiere hacer la persona es conectarlo y que prenda. Y de ahí en adelante dice la persona cacharrearle. ¿O no? ¿Sí o no? Pero resulta que hay un manual de instrucciones. Como el modular también, ¿no? Entonces llegaron y usted ve 35 tablas con 80 tornillos, 50 hachazos, unos ángulos, ¿no? Si alguien se ríe, bueno, no sé por qué él lo hará, pero... Y empieza y dice, bueno, desarma toda la caja, pone, riega todo, saca todo. Y entonces dice el niño, no, pero mira, pa, es que aquí está el manual de instrucciones. No, eso viene en chino, eso viene en japonés, viene en tailandés, eso no lo entiende nadie, déjeme que yo. O le va a enseñar a su papá a hacer esto. ¿No? Sí, así lo hacen. Y resulta que como no ha abierto el manual, porque a veces son manuales que son como acordeones, ¿los han visto? Pues toda la parte frontal viene en chino, japonés, tailandés, alemán, ruso y ya. Y uno se quedó con esa primera impresión. Pero uno se da cuenta que a la vuelta viene en portugués y en español. Pero no le interesa leer tampoco,
porque la letra es pequeña y no, para leer eso como que uno se enreda más, dijo alguien. Entonces dijo otro, no, cacharriele, y le cacharrea. Y cuando se da cuenta al final dice, ¿qué pasó? Dice, no, me sobraron 2 tablas. Ay, qué bendición, eso fue que se les fue 2 tablas de más. Y hay 15 tornillos, guárdelos, que eso puede servir después para algo. Y 4 chazos, eso dije así, que eso. Entonces se les convierte en solamente como que cacharriele. Y a veces así hay vidas cristianas, se la pasan cacharreándole. Y al final es simpatiquísimo, hermano, porque ¿sabes qué es lo primero que toman si queda de pronto así cojito el mueble? Una tapa de gaseosa. Dice, sí, bebé, a usted le va a enseñar a las papas, hijos, ya, no necesitamos ochazos, tornillos. Y así la vida cristiana, hermano. A la final se inventan cualquier cosa y lo meten ahí, una solución ahí superficial, por no seguir ¿qué? Las instrucciones. Y un gran adversario para este tiempo, hermanos santos y santas de Dios, es la falta de sujeción. A nosotros los pastores ya se nos da la instrucción, pero a partir de eso, a partir de ahí el apóstol Pablo dice, igualmente, o sea, ustedes estén sujetos, porque ¿cuál es? Dice la palabra, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice el proverbista. Mire, si nosotros de verdad aprendemos desde muy chiquitos a espirituales a estar sujetos, no solamente será un tema conductual, sino un tema también espiritual, emocional. Porque si estamos sujetos emocional, espiritualmente, a los principios y a las verdades bíblicas, entonces ¿cómo será nuestra conducta? Igual, porque un árbol bueno da frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, hermanos. Entonces, uno de los principales adversarios es la falta de sujeción. Y si no hay sujeción, lo contrario se llama rebeldía. Aquí, ¿a quién se siente satisfecho con un hijo rebelde? Yo creo que ninguno, ¿no? Ninguno, hermanos. Y cuando los hijos dan muestras como de esa rebeldía, pues toca aplicarles su dosis, ¿no? De varita, estas cosas que a veces son como... claro, hoy los papás les duele más la vara a ellos que a los chinos, porque los chinos se han convertido en esos pequeños emperadores que son los que dan las órdenes. Pero en esta parte de la carta del apóstol Pedro, con la que viene finalizando su primera carta, el apóstol Pedro se está enfocando en esas, ¿cómo diríamos? Actitudes, y mencionemos las actitudes piadosas, espirituales, cristianas, que deben ser verdaderamente la muestra de un cristiano. El estar ¿qué? Sujetos. De lo contrario es rebeldía. Pedro utiliza aquí la palabra sujeto del griego homoios, ¿no? Perdón, de la palabra igualmente homoios, que se traduce como que cada uno de ustedes, igualmente, o sea, cada uno de ustedes, los que están jóvenes, o sea, están empezando en los principios y las verdades, cada uno de ustedes tengan como prioridad estar sujetos. Y cuando se habla sujeción, se habla ciertamente a esa enseñanza que dan los pastores, que se da en la iglesia. ¿Cuál enseñanza? ¿Cuál? La palabra. Aquí dice, hermano. Hermano, que uno de los principios uno de los frutos también es la santidad. Hermano, que esté en santidad. Mira que como llevas así la vida, no agrada a Dios, hermano. Hermano, que hay un orden, sí, primero Dios, pero los que están casados amen a sus esposas así como Cristo, hermano. Y la mujer que respete a su marido. O sea, no podemos ser incongruentes con en quien decimos creer y no hacer lo que ordena quien dice en quien creemos. ¿Sí me hago entender? No puedes decir yo creo en Dios, pero bueno, ¿le crees a Dios? Eso es muy diferente. ¿Haces lo que Dios dice?
cómo se sabe? Por tu cotidianidad, por tu diario vivir. La vida de ustedes como esposos, la vida de cada uno de nosotros es como una pecera para todo el mundo. Todo el mundo te está viendo, así te señala y te juzga. ¿Está bien que te juzguen? Sí. Juzgar significa señalar una conducta. ¿Está bien? Que no hacemos es condenar, es diferente. Pero juzgar significa señalar una conducta. ¿Está bien que a uno lo señalen? Sí. ¿En qué sentido? Oye, eso no lo estás haciendo bien. Eso no corresponde a Dios. Ahora, señala siempre y cuando tú no estás haciendo eso que tú estás señalándole al otro. ¿Sí me hago entender? O sea, no le puedes decir al otro estás en adulterio, pero tú lo estás. No robes, pero tú eres deshonesto. Pero la vida nuestra es una pecera, todo el mundo la quiere ver. Tu matrimonio. Yo soy cristiano y sacamos pecho. Yo conozco de Biblia, soy teólogo, conozco de las cosas de Dios. Pastor, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Sí, bueno, está bien. A veces a uno se tiene que arrodillar y decir, sí, santo de santos. Pero la pregunta es, ¿tu vida es consecuente con eso que dices creer y en quien dices creer? Tu vida matrimonial, como cónyuge, como esposa, como esposo, como joven, como jovencita, como trabajador. En tu vida diaria se refleja eso, hermanos. La sujeción ciertamente es a lo que se enseña, y lo que se debe enseñar en la iglesia es la palabra de Dios, hermanos. El púlpito no se diseñó para exaltar al burro. El púlpito se diseñó, escuchen, para glorificar el nombre de Dios, honrar a Cristo y predicar la palabra con pureza. El resto es verborrea. No, hermano. La Biblia desde el comienzo hasta el final glorifica a Jesucristo. En todas las páginas de la Biblia tú ves a Cristo, en todas. ¿Por qué la iglesia no ha de ser consecuente con ello? Y si decimos la iglesia, ¿por qué nuestra vida no? Por una razón, porque nos cuesta la sujeción. Nos cuesta, hermanos. Y la actitud fundamental en tu vida como cristiano y en la vida debe ser la sumisión, hermano. Y Pedro manda que nos sometamos o a empleadores o a autoridades, que no nos gusta el presidente, que no nos gustan sus gobernantes, que no nos gusta el maestro, que no nos gusta el pastor. Hermano, nos tenemos que someter. O iba en otro país. Pero pastor, es que no, viva en otro país. Alguien nos dijo no hace mucho, venga, vivan acá, y nos llamaron con mi esposa del ministerio del principal. Dijo, vengan, aquí hay un lugar en una población, una ciudad de otro país. No, ¿por qué voy a abandonar mi nación? Si digo ser llamado, empiezo por bendecir a mi nación, a los míos. Si digo ser llamado, empiezo por ahí. Claro, sería muy fácil cerrar acá. Hoy pues no están las damas, pero ponle tú, pues somos cierto número de personas. Pero cuando te dicen, mira, es que a donde vas son 1200 y ahí son 3 cultos, ¿qué puede estar pasando en el corazón de alguien? Ay, wow, chévere, ¿no? Con 1200 y 3 cultos y... No, allá no me llamó Dios. Por eso, como dijo Moisés en su momento, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y menciona a Moisés en el capítulo 33, por si alguna cosa. Porque el Señor dijo, yo con usted voy, pero con este pueblo rebelde, mejor dicho, me lo consumo en cuestión de días. No es sino que me haga esto, como cuando uno le dice a los hijos, mire, se la rebajo hoy, pero donde me haga esto esta semana, esto, no, donde me haga esto, yo se la perdono. Pero mire una vez, Jessica, Jamie, donde usted me haga esto. Así era con el Señor. Entonces el pueblo estaba temeroso y dijo, al fin, que con la presencia de Dios o sin la presencia de Dios.
Porque si le llegamos a hacer esto nos consume. Sin embargo, Moisés le dice: Señor, y le dice a Moisés: yo voy contigo. Pero Moisés intercede y dice: Señor, si tú no vas conmigo y con mi pueblo, yo no voy. Y lo mismo ocurre para con nosotros como familia. Que nosotros como los varones seamos los que intercedamos. Señor, yo sé que te agradas de mis formas, de mis disciplinas espirituales, pero es lo mismo que quiero para mi esposa, para mis hijos y para la iglesia. Porque si tú te agradas de mí, quiero que te agrades también de ellos. Pero para ello nosotros tenemos que ser ejemplo y testimonio de sumisión, de sujeción a los principios y a las verdades bíblicas. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, uno de los primeros, ¿cómo se dice? Bueno, son muchos, hay grandes predicadores y comentaristas, buenos, muy buenos exegetas que mencionan otro tipo de adversarios en el alma, en la vida, en los pensamientos del ser humano y del cristiano. Pero me he enfocado en estos porque he notado que la raíz de muchos males, bueno, aparte del amor al dinero, es la falta de sujeción, de no seguir la instrucción, hermanos. Aquí, ¿qué papá quiere que a su hijo le vaya mal? Ninguno. No hay un solo pastor, yo me atrevería a decir, uno solo, que quiere que a alguna de sus ovejas le vaya mal. No creo. No cabe, yo no lo creo. Sin embargo, parece ser que las ovejas se obstinan porque no les vaya tan bien. Y debe ser una actitud fundamental en nuestra vida, la sumisión. Y Pedro hace esta exhortación y sí se dirige a los jóvenes. Pudo haber sido, sí, que en la iglesia había jóvenes, pero también es una referencia, como lo menciona alguien, a personas que apenas están comenzando en el evangelio, que están comenzando en la iglesia, que están llevando a cabo sus estudios básicos. E incluso, hermano, yo me atrevería, permítanme así, que es un llamado también para nosotros. Por ejemplo, en mi caso como pastor, sigo siendo un pastor joven. ¿Qué le quiero decir con respecto a joven? Sigo siendo inexperto, sigo siendo insuficiente, sigo siendo muy limitado. Y no porque yo quiera decir que los jóvenes lo son de esa manera, no. Me refiero joven en cuanto a que no me las sé todas. Y yo no sé cuántos saben que uno de joven a los 20, a los 22, a los 21 uno se come el mundo, hermano. Uno se cree el Capitán América, Supergirl. Wow, ¿cierto? Y uno cree que. Y si hay una etapa en nuestras vidas que nos cueste la sumisión, es en la juventud. Y si hay una etapa en nuestras vidas espiritualmente que nos cueste la sumisión, siendo cristianos, es cuando estamos aprendiendo. Alguien dijo: es mejor no saber nada que saber poco y ser orgulloso. Y hay algunos que saben, yo les debo de confesar, yo sé muy poco, muy poco. El día que yo crea que sé mucho, hermano, ese día se ensoberbece el corazón, hermano. No, muy poco, sigo aprendiendo. Y sigo sentado en un aula y sigo escuchando clases y sigo igual, hermano, siguiendo la instrucción. Tengo tiempos incluso que se los he comentado en varias oportunidades, que incluso tengo dos tiempos al año con un hombre de Dios que va a cumplir 60 años en el ministerio. Y tengo 2 tiempos al año con él para pedir consejo, o por lo menos para que me escuche y me consuela. ¿Por qué? Porque uno necesita de ello. Yo tengo mi pastor también. Me dice su informe cada 2 meses y tengo que pasar un informe cada 2 meses. Pero cuesta, hermano, la sujeción. Y a veces nos tomamos esos atributos de señalar, de criticar a quien puede llegar a ser nuestra autoridad. Y si lo está haciendo bien su autoridad, si le está enseñando los principios y las verdades bíblicas, mejor siga la instrucción. Lo contrario es, amados santos, lo contrario a esa sujeción es rebeldía. Por eso menciona el apóstol Pablo y dice: os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A los pastores.
Mire, les ruego, reconózcanlos como lo que son, trabajadores en medio de ustedes. Ellos, Dios los puso como cabeza y desde el Señor. Y ellos los van a amonestar, ellos los van a tener que exhortar, los van a tener que disciplinar, los van a tener que... Ahora, disciplina significa someterse a un plan de entrenamiento. Disciplina no significa que los mandan a una mazmorra, no, un plan de entrenamiento. Ellos van a desarrollar en ustedes un plan de entrenamiento. Así que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, y así que ténganlos en mucha estima. No dice que en estima, en mucha. O sea, aprenda a estimar y a querer quien te confronta con tu pecado y quien te llama la atención, y deja de sacar excusas y pretextos y sujétate. Si ese siervo te abre la Biblia, si ese siervo te la enseña y está conforme a los principios, sujétese. Algunos no le gustan, otros pues no sé, cambian, pero cambian de iglesia porque no les llama la atención, porque no es conforme quieren escuchar. Y hemos enseñado hasta la saciedad en esta iglesia, se llama Familias en Cristo. Mire, hermano, si usted no honra, ama, cuida, protege a su esposa como a vaso más frágil, sus oraciones tienen estorbo. Ni puje, ni llore, nada, hermano. Porque le voy a decir algo: su llamado, primeramente, si lo considera llamado, es ciertamente a cumplir con los principios, los preceptos, los mandamientos y las verdades bíblicas. Y todo esto empieza ¿por dónde? Por la casa. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí está, hermano, ahí está. Pero cuesta la sujeción. Nosotros debemos de estar sujetos a todo aquel que como autoridad nos muestra las escrituras y nos da el manual de instrucciones. Mire, hermano, aquí está el manual de instrucciones. No, pastor, yo le meto una tapita de gaseosa. Allá usted. Métale la tapa gaseosa. ¿Por qué? Porque es la más fácil. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la más difícil? ¿Sabe qué? No sería desarmarlo, no. ¿Sabe qué sería lo más difícil? Leer las instrucciones y seguirlas. Es más, algunos se atreven incluso a desarmarlo y volverlo a armar, pero otra vez a su manera. El otro de los adversarios de la mente, del corazón, si así a bien me lo tienen recibir, está aquí. Escuchen, capítulo 5, en la parte B. Igualmente, jóvenes, están sujetos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hermanos, la humildad es inseparable, está ligada a una actitud sumisa. La humildad, hermano, tiene que surgir, y no por nuestras propias fuerzas. La humildad surge del mismo Espíritu. ¿Cuándo? Cuando tú vas a la cruz, cuando tú renuncias, cuando tú mueres a ese yo, a tu ego, a ese ego que te lleva a creer que tú te crees como la última botella de agua del desierto. Algunos se creen la última chupada del mango. Hermano, es morir, hermano. Humildad es ceder. Mire, hermanos, lo contrario a la humildad, ¿sabe qué es? El orgullo. Y uno de los principales adversarios hoy al interior de la iglesia es el orgullo. El orgullo, hermano. ¿Usted qué me puede enseñar a mí? Dijo un pastor, no, mire, visitando algunas iglesias, invitándolos al instituto teológico, venga, estudien. ¿Y usted qué me puede enseñar a mí? Usted no sabe quién soy yo. Asústame. El orgullo, hermano. Por eso Pedro recurre y dice, ¿sabe qué? Revístanse. ¿Cómo dice Pedro? Revístanse de humildad. ¿Sabe qué? Ese revestido viene de un término griego que significa, escúchenme, permítanme acá,
que significa, ese revestido significa arrópense, ¿sí? Abríguense bien. ¿Sí me va a entender? A ninguno de ustedes, su mamá le dijo: papito, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Mamita, abríguese bien. A ver, póngase un saquito, súbase, apúntese el botón, no vaya a que le entre un chiflón. No, a ninguno le dijeron así. No vaya a que le entre un frío en el pechito, no. Y le va a dar tosecita, no. Entonces, ¿qué hacía la mamá? La típica, ¿no? Cuello tortuga, una chaqueta, bufanda y gorro, guantes, ¿sí o no? Todo, hermano. Y ese revestido significa eso, hermano. Ese revestido significa, escuche, abríguese bien. O sea, arrópese. Ese revestido significa, aparte de eso, es atarse encima. O sea, que no se le vaya a soltar, ¿cierto? Que no se le vaya por ningún momento, que no vaya a perderlo. Eso es lo que está diciendo Pedro, que nunca le falte a usted, ¿qué? La humildad, la sencillez. Que nunca, hermano. Y tal vez hoy la humildad es uno de las virtudes que menos reluce, hermanos. Muchos lo ven como lo consideró Nietzsche en su momento. La humildad la consideró como una debilidad. Otros filósofos de la época lo consideraron como cobardía. Otros comparan la humildad con esclavismo. Hágame el favor, hermanos. Cuando la humildad es una virtud piadosa, la humildad es un fruto de la vida espiritual, hermanos. Y razón tiene Pedro, porque Pedro cita a Proverbios 3:34. Pedro dice: mire, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin duda alguna que el hecho de que el Señor resista a los soberbios debe ser la mayor motivación para que nosotros adoptemos una actitud de ¿qué? De humildad. Señor, si tú rechazas la soberbia, pues yo no me acojo a la soberbia, hermanos. Señor, te desagrada la soberbia, la resiste, mira de lejos al altivo, pues debe ser más bien un llamado de atención para mí. ¿Qué es lo que no debo hacer? Porque el orgullo nos pone contra Dios, pone al ser humano contra Dios. Como nunca antes en el siglo XIX, finales del XIX, XX y XXI, vinieron los mayores descubrimientos, vinieron los mayores inventos a nivel científico y tecnológico. Y sí, el ser humano ha crecido intelectual, tecnológica y científicamente. El ser humano hoy es considerado como un monstruo tecnológico, científico, como un grande tecnológico y científico. Pero ¿sabe a dónde ha llegado esa grandeza de tecnología? ¿Sabe a dónde ha llevado esa grandeza de ciencia al hombre? A portarse como un enano espiritual. O sea, en otras palabras, a dejar de lado a Dios. Revisen y verán en los últimos 100 años la cantidad de inventos y descubrimientos. Pero como nunca antes en el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, como nunca antes el incremento del ateísmo. Como dice el salmista y lo menciona cuando se trata de los ateos: no hay Dios, dice el ateo, el incrédulo. ¿Saben por qué? Porque él en sí mismo se cree Dios. Porque así dijo el alto y sublime y el que habita la eternidad, mencionando Isaías en el Antiguo Testamento, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice: yo habito, yo habito, yo habito, yo habito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo habito. Jesús y el Espíritu Santo. Yo habito, yo habito. Es que escuche, el templo no es esto, hermano. La iglesia se denomina iglesia porque hay 4 paredes y un techo, pero esto no es el templo. Por eso cuando alguien dice: pase al altar, venga al templo, yo digo: Dios, no son las formas. Claro, no es satánico ni diabólico, pero realmente el altar debe ser tu corazón. El templo debe ser tú.
Y dice que Él habita ahí. El tabernáculo del Espíritu, o donde debe habitar el Espíritu, debe ser en un espíritu que humilde, hermano, sencillo, sensible, sincero. Otro de los grandes adversarios es ese, el orgullo. Por eso el apóstol Pedro hace énfasis en el revestidos de humildad. ¿Por qué, Pedro? Se los explico. Acudan a las escrituras, y creo que los fariseos lo estaban viendo. ¿Por qué? Ustedes que se las conocen todas. Sencillo, vaya a Proverbios y mire lo que está diciendo el Señor a través de Proverbios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y continúa el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Continúa el apóstol Pedro haciendo énfasis en ¿qué? En la humildad. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es a ponerse a sí mismo, a hacerse muy visible, a quererse dejar notar. Le encanta al ser humano figurar. No, hermano, ustedes y yo lo hacemos porque amamos al Señor, porque hemos sido redimidos. ¿Qué hacemos? Servimos, punto. Y ya llegará el tiempo que, habiendo trabajado, habiendo seguido la instrucción desde la humildad, llegue el tiempo de que Él nos exalte. ¿Usted qué está esperando? Que yo lo pase aquí adelante y diga: mire, aquí les presento al siervo del mes. No, hermano, sea serio, échese agua. No. Venga aquí el equipo y les presento. Y pasan y ponen cara hasta de mustios. No. Hacemos lo que tenemos que hacer desde las instrucciones, desde que estamos sujetos, desde que somos humildes, desde que evitamos el orgullo. Y sabe, dice la palabra, Él los va a poner en el lugar que Él considera cuando sea el tiempo. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están aprendiendo adversarios? La última parte es dentro de 8 días. Vamos a ver un adversario en específico y vamos a ver ese adversario a quien le huye. Por ahora veamos estos adversarios. Y entonces, por esto es que el apóstol Pedro hace énfasis en la humildad. Oiga, no permitan el orgullo, bajo ningún aspecto. Mire, si hay algo bien especial en el crecimiento de una persona y en el crecimiento de un cristiano, si hay algo bien especial que influya, se llama humildad. Dijo mi maestro, siempre lo va a mencionar, en mi segundo semestre, cuando estaba en tercero, estaba empezando mi macroeconomía, de apellido Gutiérrez Cancino, un jurista también, muy reconocido. Digo, mira, siéntate como el que nada sabes, estudiante humilde y sencillo, y vas a tener el mejor maestro. Te aseguro, si esa es tu actitud, vas a llegar a ser también un buen maestro. Pero ¿quién es ese estudiante? Ese estudiante es el que se sujeta, el que es humilde, el que es sencillo, el que no es soberbio, el que no es orgulloso. Igual en la vida cristiana. ¿Usted quiere avanzar en cada una de sus áreas? ¿Quiere avanzar en cada uno de los propósitos? ¿Quiere lograr y conquistar esas metas, hermanos santos de Dios? Pues déjeme decirle que la sumisión es fundamental. Es muy importante, hermanos. Por eso me llama la atención la doctrina castrense, o sea, ¿cómo se dice? La doctrina militar. Lo primero que quiere, que cuando llegas al ejército, lo primero que doblegan es tu voluntad. Es lo primero que doblegan. ¿Cuál es la voluntad cuando se llega por primera vez al ejército? Dormir más tarde. Lo primero que te quiebran es eso. ¿Cuál es la otra? Comer lo que se te antoja. Te quiebran eso. ¿Cuál es la otra? Menor esfuerzo. Te quiebran, te llevan al límite.
Hola, llegan a la vida cristiana y parecen gatitos de porcelana. No se les puede decir nada. No siguen la instrucción. Es tan sencillo como que cuando tú estás en instrucción de armamento, si tú no sigues la instrucción, escucha, se te puede ir un tiro, te matas. Por eso lo primero que hacen es doblegar tu voluntad. ¿A través de qué? De la disciplina. Y la disciplina en el cristiano empieza ¿por dónde? Por la mente. ¿Y cómo se disciplina? Disciplina significa tener un hábito constante de entrenamiento. ¿Y cómo la entrenas? ¿Diciendo balbucería, chapucerías, verborrea, logorrea? No, estudiando la palabra de Dios. No leyéndola, no, leerla. Aquí vino uno y me dijo: pastor, yo he leído la Biblia 32 veces, de pe a pa. Ok, se la valgo. La pregunta es: ¿tú has leído la Biblia? Perfecto, te la valgo. Pero ¿la Biblia te ha leído a ti? ¿Por qué dice eso? Tu actuar lo evidencia. Echando toda vuestra ansiedad, versículo 7. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe? Ansiedad es un término que surge de desconfianza. Ansiedad es un término que surge del desánimo. Ansiedad es un término que surge de la desesperación, de la duda, de la incredulidad. A eso está haciendo referencia Pedro. Por eso está diciendo Pedro: mire, ¿saben qué? Eche todo eso, todo ese desánimo, esa desesperación, esa duda, échela. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Por qué? Y vuelve una vez más, ¿no? Y volvemos una vez más al texto que antecede a lo que estamos exponiendo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Por qué echamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él es el príncipe de ¿quién? De los pastores. Él es el cordero inmolado. Él lleva nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras desilusiones, nuestros desengaños. Es Él, échenlo sobre Él. ¿Qué hace buscando la psicóloga, hermano? Es que es cristiana por el amor de Dios. Y después lo remiten al psiquiatra, hermano. Es que es cristiano. ¿Usted quién le dijo que los psiquiatras eran cristianos? Cuando las escuelas surgen de Freud, Skinner, Brown y Burroughs. Identifiquen, hermano, las 4 escuelas de psiquiatría, los 4 ateos. Y entre los 4, llegando el tiempo, por la postulación de cada uno de sus tesis, el uno debatía al otro, el otro rebatía al otro. Entre ellos mismos se llamaron estúpidos. Por favor, hermanos. Por eso dice la palabra: echen toda. No dice, escuche, mire, no dice una parte. ¿Dice qué? Toda. Echen sobre el Señor su carga. Esto lo menciona el apóstol Pedro porque él sabía lo que había dicho el salmista en el Salmo 55. Yo he hecho sobre el Señor mi Dios la carga y Él me va a sustentar. Él no me va a dejar para siempre ¿qué? Caído. Pero échela, hermano. Échela, hermano. Eche sobre Él la carga, hermano. Que es tanto que va a un lado o al otro. No, y siga la instrucción, hermano. Bueno, ya vamos concluyendo todo el seguimiento de esas instrucciones, hermano. Pero si ven cómo el apóstol Pedro lleva una línea de pensamiento que empieza, escuche, ¿por dónde? Por la sugestión, por la humildad. ¿Por qué más? Por echar sobre Él toda ansiedad. ¿Sabe qué significa el echar esa ansiedad? Que Él es quien lleva todo, hermano. Y cuando echamos la ansiedad, estamos diciendo: Señor, yo en ti tengo confianza.
O sea, tú dices, ¿crees en las bendiciones de Dios? Perfecto, no está mal. Pero ¿crees en el Señor que provee esas bendiciones? Cuando como creyentes soportamos con humildad y sumisión, vamos a encontrar fortaleza en medio de las pruebas. Todos tenemos pruebas. ¿Quién no ha sido probado acá? Levante su mano. ¿Quiénes han sido probados? 3. Bueno, yo les colaboro, vea. Claro, hoy, por estos tiempos, uno está siendo probado. Una encrucijada en el alma. Pero un pastor, ¿qué le puede preocupar? ¿Qué puede tener si levita? Si está más cerquita de Dios. Ay, sea serio. Hermano, a mayor responsabilidades son mayores las exigencias. A mayor que se cumplen las exigencias, las pruebas nunca dejan de ser. Siempre vamos a ser probados, siempre. Pero si echamos sobre Él esa carga, Él nos va a sustentar. Como dijo el salmista, Él no nos va a dejar caídos para siempre. Entonces, uno de los grandes adversarios para este tiempo es eso, hermano, la ansiedad, el desánimo, esa preocupación. Hermano, y sabe que muy fácil por ese desánimo y esa preocupación se cae en algo que a Dios le irrita. ¿Le qué? Le irrita. Pastor, ¿y dónde saca el término? Sencillo. Estudien Éxodo y vean lo que Dios, cómo Dios actúa frente al pueblo. Le irrita. ¿Qué le irrita? La queja. Una quejadera, hermano. Por todos están quejando, hermano. ¿Saben por qué es esto? Porque han dejado que el desánimo los atrape. La falta de confianza en el Señor. Y es una quejadera, hermano. Y como yo les digo, y es una berriadera, hermano, todo el tiempo quejándose. Yo digo, si están siendo perseguidos por el nombre de Cristo, vale. Pero es una quejadera por lo que no tiene, por lo que sí tiene. Ahora, va a llorar, llore ahí, siéntese y clame al Señor. Y arrepiéntase primero de su pecado. Señor, no he seguido la instrucción, no he sido humilde, no he sido sencillo. Señor, me he dejado tentar por el orgullo. Señor, por favor, Dios, y ten misericordia. Pero hermano, de verdad, yo la verdad que razón tenía un tremendo hombre de Dios que escribió un libro. Me voy a reservar el nombre de él y del libro. Pero él decía que una de las profesiones más riesgosas y peligrosas para la salud mental de un ser humano son dos las más riesgosas: ser piloto de un avión del ejército israelí, y el segundo es ser pastor. Hermano, es que de verdad, ¿sabe? Por la pura gracia y misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, la verdad, en los pastores, de verdad y por pura gracia y que mora en nosotros, no estamos en un manicure, hermano. Pero quiero decirles, ya hay un centro o una casa de reposo para pastores donde hacen sus retiros en Centroamérica. Porque llega un momento en que el desequilibrio emocional y mental es brutal. Y no porque no dependan de Dios, y no porque no oren, no, porque es mucha la quejadera del pueblo, hermano. Y no exactamente porque sirvan, y no exactamente porque realmente estén entregando sus vidas a Cristo, no, sino porque simplemente algunos se creen más, otros esperan más, otros viven como en esos momentos de depresión, de desánimo, pero a todo acuden menos a Cristo. Hermano, Cristo, hermanos, Cristo. Y continúa el apóstol, versículo 8. Sed sobrios. ¿Sed qué? Bueno, este es un elemento que es muy, permítame así, muy básico, muy fundamental. Porque ese sobrio se refiere como, ¿cómo se los explico? Ese sobrio se refiere a ese epíteto, esa contraparte, mejor, a esa contraparte de lo que significa ser borracho o embriagado, ¿sí? ¿Un borracho tiene dominio de sí mismo? Un borracho pierde completamente ¿qué? El control, ¿sí o no?
Entonces, cuando el apóstol Pedro está diciendo sed sobrios, está señalando, tengan cuidado, ¿saben por qué? Porque es muy fácil caer en la contención, en la disensión, en la pelea, en la exageración. ¿Eso no es un borracho? ¿Sí o no? Eso es un borracho, hermano. Un borracho se sobredimensiona. De hecho, se cree muy valiente, ¿o no? Sí, claro. Y amados santos de Dios, por eso el apóstol está mandando y dice, vean, sean sobrios. O sea, no se dejen embriagar por los pensamientos, las ideologías de este mundo que son como atracciones que de verdad emborrachan. Y a Satanás le encanta utilizar este tipo de instrumento para atraer a muchos, para hacer caer a muchos, hermanos. ¿Por qué? Porque quien que no se está emborrachando le parece bueno, ¿o no? A mí me sorprende a veces, de verdad, cuando uno ve por ahí personas, uno dice, ¿a este le pasa algo? O no sé si escucharon a alguien en su momento y dijo, uy, hola, pero usted está borracho entonces. ¿Por qué? Porque era bien tímido, bien retraído. Pero dicen, pero ese cuando se clava dos, ¿cómo se llama? Dos. Ah, se la saben. Ya le dicen chelas. Ese cuando, no, y con 2 chelas no es suficiente, aquí entre nos. Cierre la puerta que de pronto nos escucha. No, ese con una chela se sopla el cispac. Y después del cispac, el que era bien retraído, tímido, resulta siendo el alma de la fiesta. Wow, la gente como que lo desconoce. Era bien recatada, bien cuidadosa, bien, ¿no? Bien pulcrita, él también, pero se clavó el cispac, hermano, y como dijo el mexicano, le dio vuelo a la hilacha, hermano. Tirados al 3, hermano. Sabe, el mundo y sus ideologías y ese tipo de pensamiento mundano y todo esto que hoy está surgiendo es eso, hermano. Le voy a colocar solo un ejemplo porque alguien me dirá, muy espiritual, pastor, yo no me bebo una. No, pero es muy fácil de que te embriagues de mundo. Le vamos a poner una marca a esa chela. Hay unas que son una rojita, es marca. Otra es verdecita, ¿qué marca? La verde, la verde, hermano. ¿Cuál dijo, hermano? No, el hermano no, no. El harto es aquel. Pero pongámosle una marca a ese embriagante. YouTube. Pongámosle una marca a ese embriagante. Facebook. Pongámosle una marca a ese embriagante. TikTok. Pongámosle una marca a ese embriagante. ¿Cómo se dice cuando se pasa así tantas veces? En inglés tiene scroll. Uy, hermano, es un embriagante. ¿O no? ¿No? Pierden la noción de todo, hermano. Y se sientan a la mesa, hermano. No saben ni qué se comió, hermano. Y les hablan y parecen zombies. ¿Ustedes creen que eso no trae división en los matrimonios? El diablo lo sabe. El diablo sabe que ese es un embriagante que funciona, hermano. Mire, funciona tanto que yo recuerdo, hijo, que cuando estaba chico, a mí me tenían que entrar a punta de vara de la calle, hermano. Claro, yo era un chino de trompo, bola 5 huecos, Jermis Tantán, soldadito libertador. Claro, hermano. Yo también fui uno de esos de tenis rotos y caracha de moco acá y cachetes rojos del frío y del sol acá, caracha de moco, hermano.
Ese era nuestro protector solar, hermano. Ese era nuestro, ¿cómo se dice? Bloqueador. Claro, eso no había esto, hermano. Eso no había nada de esto. En esa época el chino se chorreó, papito, venga, mi amor. No, en esa época era así, cacha de moco, hermano. Y la mamá no usaba Kleenex para decirle, no, mire, se chorreó. No, la típica de todas las mamás, limpio, vea. Yo crecí así. Y eso era un lío para que yo me entrara, hermano, de la calle, hermano. Y jugaba al fútbol, hermano. Y le hacía una... Mire, llegó una vez tanto la escasez, éramos demasiado pobres, que jugaba fútbol con uno de los tenis, se me rompió, los zapatos o lo que sea, y me encontré uno por ahí y era del mismo pie, uno derecho y derecho. Así jugaba, hermano, yo jugaba. Y eso yo no nunca me conmocioné, nunca me traumé, nada. Nada, jugué hasta descalzo, hermano, pateaba un balón de trapo descalzo. Hoy, hermano, para sacar un chino de la casa es un problema, hermano. Vaya que le dé el sol, chino, porque está todo el tiempo embriagado. ¿Y cómo le va a decir el papá que salga y le dé sol si el papá embriagado? ¿Cómo le va a decir un papá a un niño vaya que le dé el sol cuando el papá tiene más color libra y media de queso campesino empacado al vacío que él? No, hoy ese es la embriaguez, la pornografía. ¿O no? 650 millones de páginas. El 22.5 de pornografía específica. Mujeres embarazadas, niños, animales, seres humanos. Consúltenlo. Consulten cada cuánto se sube un video pornográfico. Eso es lo que hoy está, hermano. Eso es lo que hoy vemos, hermanos. Entonces por eso dice el apóstol, ¿sean qué? Sobrios. Sean sobrios. O sea, tengan buen juicio, hermano. Tengan buen juicio, hermano. Aprendan a discernir. Pero para poder discernir y tener buen juicio se requiere de una disciplina espiritual, hermano. ¿Cuál es esa disciplina? Oración y estudio de la palabra. Si tú no lo haces con tus hijos, yo sí sé quién lo hace. Y es una disciplina. Mire, es increíble cómo el joven hoy se levanta y abre los ojos y lo primero que quiere tocar no es la Biblia, hermano, el celular. Y de verdad, y hasta de verdad parecen borrachos. ¿Quién no se ha reído de un borracho? Los borrachos son ridículos, ¿no? Ridículos. Una vez que cogieron a uno aferrado a un poste y riéndose. Si tú le preguntaron, oiga, ¿y usted se ríe aferrado al poste? ¿Qué está esperando? Dijo que me abran porque no han apagado la luz. Eso era ridículo, ¿sí o no? ¿Es ridículo? Claro, hermano. Pero así es de ridículo el resto de la vida del cristiano, hermano. Si no hay una disciplina, hermano, espiritual, la oración, el estudio de la palabra, hermano. Por eso se dicen tantas sandeces, tantas ridiculeces. Por eso es que hay algunos que dicen ser profetas, pero son profetas es del mal, hermano, del diablo. Una dijo, no, es que a mí Dios me dijo que me separara de mi marido. Después le dijo que se casara con otro. Ahora le dijo que ya no, que se descase del otro y se venga a vivir con el otro, que si es su señor. Digo, no, hermano, esta está marihuana, hermanos. Esa no está ni embriagada, estás en marihuana. Esa lo que mete son pepas, hongos, cacaos habaneros con bocadillo de leño. Esa lo que consume es eso, hermano. Es que en mi época, hermano, no existía lo de hoy, anfetaminas y todas esas, no. Eso era muy sencillo, era hongos o bocadillo de leño y cacaos habaneros que le llamaban. No, ni intenten buscar porque eso ya ni existe, hermanos. Pero esta lo que consume es eso, hermano.
Ahora, que hay profetas en este tiempo, sí, no me cabe la menor duda. Y hay hombres de Dios que hablan la palabra de Dios, que dicen la palabra de Dios, que instruyen en la palabra. Eso es ser un profeta, hermano. Pero santos de Dios, por eso dice, tengan ciertamente sobriedad, sean sobrios. ¿Qué significa sobrio? Dominio propio. Lo contrario, que es contencioso, peleador, disencioso, murmurador, criticón, piojoso, liendroso. Es eso, hermanos. Sobrio se refiere ciertamente a tener control. Y el dominio propio, ¿saben, hermanos? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué no es más malo? No, usted no, porque aquí todos arcángeles. ¿Sabe por qué no somos más malos? Por el control que ejerce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no, seríamos los peores. Oye, es que ese garabito era bien calavera. Por la gracia de Dios, el Espíritu mora en ti. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo, nuestra maldad ¿hasta dónde llegaría? Le pregunté a alguien y se tomó así la cabeza y dijo, inimaginable. Y es verdad. Pero hermano, si no hay estudio de la palabra, si no hay oración, olvídese que usted va a ser ministrado por el Espíritu y el Espíritu va a orar en usted, hermano. Y todo esto que ocurre en este mundo, a la verdad, es lo que más está trayendo. Y todo eso que usted está viendo, lo que ha traído es división en las buenas relaciones. Porque hoy el man le dedica más tiempo al scroll, dije bien, scroll, que a la esposa, que a los hijos, que a su condición física, hermano. Comiendo papas fritas y viéndose una novela turca. Uy, no, hermano, un man. No, pastor, yo no veo novelas. Eso y las series son lo mismo, hermano. Lo que pasa es que ahora se llama series. Pero eso y las novelas turcas es lo mismo, hermano. Y comiendo papas fritas y se clava una Coca-Cola. Le da diabetes y después viene que el pastor ore por la diabetes que tiene y que le reprenda ese espíritu inmundo de Coca-Cola, pero boga como un buey. No, hermano. Por el amor de Dios, hermanos. Eso es dominio propio también. Hermano o hermana, ¿por qué está así? No parece un templo sino una catedral. ¿Por qué está así? No, pastor, es que la verdad es tiroides. Eso no se llama tiroides, eso se llama bocoides. Eso no es tiroides, no se mientan. Hermano, todo esto tenemos que cuidarlo. Claro, algunos por naturaleza, otros por genética. Yo qué sé, pero cuidémonos, hermanos. Mire, hay también otros que son más delgaditos y parece que tienen silueta. Bien, pero le piden una pierna permiso para mover la otra. Son unos lentejas de tiempo completo, hermano. Y uno ve unos que son un poquito más de peso y son. Y uno dice, Dios, entonces ¿qué está pasando? ¿Me estoy haciendo entender, santos? Muy bien, entonces el tercero es: evite la contención, la pelea, la división. Tenga dominio propio, porque uno de los principales adversarios es la contención. O sea, el estar dispuesto siempre es ¿a qué? A pelear, ¿o no? Siempre. Y les he puesto siempre el ejemplo: usted lo cierra un carro, un cierre que está ahí, y usted como que y se va y se abalanza sobre ese carro también y lo adelanta. Lo más simpático es que en la parte de atrás dice Dios te ama, ¿no? Y tiene un pescadito, dice Cristo. Pero va y lo cierra. Y si tiene la oportunidad, se baja con el instrumento que le dio Dios y bájese. Gloria a Dios. No, nuestra tendencia no es a contender, a responder. Lo nuestro no es a contender, es a ofensa por ofensa. No. Sí, hermano, esa es nuestra naturaleza. Si usted dice que no, entonces usted está completa. Su carne está completamente redimida. O sea que usted no necesita el Espíritu. Pero en esos momentos donde pareciera que herve la sangre, si escuchamos la voz del Espíritu, la instrucción, uno llega y se apacigua. Vamos con el último para pedirle a los jóvenes de la alabanza que nos ayuden. El último dice el apóstol Pedro mencionando
ciertamente virtudes, pero estamos también tocando adversarios. Dice el apóstol Pedro, escucha: sed sobrios y velad. ¿Y qué? Y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, está como un gatico de porcelana andando alrededor buscando a quien distraer. Entonces veamos dos aspectos. Lo primero es la vigilancia. Mire, hermano, el apóstol Pablo dice: velen, o sea, estén vigilantes. El diablo no es omnisciente, o sea, él no lo sabe todo, pero él sí conoce tus viejos hábitos y va a mantener siempre paciente para ver. Escuchen por qué el apóstol Pedro lo enseña de esta manera y por qué va terminando con vuestro adversario el diablo. El diablo es muy paciente. Él no es omnisciente, él no lo conoce, él no puede estar en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, no, pero él sí conoce nuestros hábitos y es paciente, muy paciente, y él sabe que si en su momento no estuvimos sujetos, que no fuimos humildes, él sabe que si nosotros mantuvimos en desánimo, él sabe que si no fuimos sobrios, él sabe que zancadilla poner. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él lo sabe. Mire, si hay un ser repudiable que se tenga paciencia para hacer tropezar al cristiano, se llama el diablo. Lo hace con paciencia. ¿Dice aquí o no? Mire lo que dice: porque vuestro adversario, ahora es el adversario, no desconozcan, es nuestro adversario personal y particular. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que ataca de una vez, no, dice anda. O sea que se tiene que paciencia. ¿Y usted ha visto algún video de National Geographic? ¿Sí? ¿Algún Discovery Channel? ¿O ya está muy viejo eso? No. Va con paciencia. Y sabe, por lo general ataca al enfermo y al más débil. Porque eso tiene olor. Escuche entonces para terminar. Tiene olor el no seguir las instrucciones. Tiene olor el ser orgulloso. Tiene olor, escuche, el ser soberbio, el desconfiar de Dios. Tiene olor, eso tiene olor. Y así lo huele el león. Y está pendiente. Y hay otra particularidad, que por lo general el enfermo y el más débil, ¿sabe qué hace? Se aísla, se queda en la manada. Se quedó. Cuando se da cuenta, la manada avanzó y el más enfermito, el más débil, quedó así. ¿Qué cree que le hace el león? ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Cómo no? ¡Ja! ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe a dónde va? No le va a decir, bueno, empecemos por los cascos. No. ¿Sabe a dónde va? Porque sabe que aquí está la vida. Su adversario va por su vida. Su adversario, el diablo. Ahí no me va a salir ahorita y diga: ay, pastor, que Dios nos libre. Ay, Virgen de la Macarena. Si usted abre la puerta al pecado, ya lo tiene en la yugular. A eso me refiero cuando digo el enfermo. Ya lo tiene acá, hermano. Y lo otro, no le eche la culpa, porque le recuerdo, si usted no vivió en sujeción, si usted no vivió en humildad, si usted no vivió con confianza en el Señor, si usted no tuvo dominio propio, si usted no está velando, no le eche la culpa al pobre diablo, porque él no lo obligó a usted a que tuviera estos adversarios que les acabo de mencionar como sus amigos. Por eso dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, débil, débil. Así que, amados santos, que este sea un tiempo para pedirle al Señor que nos ayude. Amén. 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 Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, mientras tú apareces como el príncipe de los pastores, Dios. Que tú le puedas decir, Señor, que yo pueda estar sujeto, que yo a la verdad sea humilde. Señor, que yo eche toda mi ansiedad en ti, preocupación, desánimo, Señor. Que yo, Señor, cuente con el dominio propio y que esté velando, que esté vigilante. No se descuide, hermano. Recuerden lo de hace 8 días. Ese adversario terrible, de los terribles adversarios, es la autosuficiencia. No se descuide, hermano. Póngase sobre sus 2 pies, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Y te damos a ti toda la gloria, Señor. Y ayúdanos para que ya no andemos, Señor, como si algunos no fueran redimidos, Señor. Y guárdanos de todo pensamiento banal en nuestra mente, Señor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotros vivimos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, a estar sujetos, a ser humildes, a confiar siempre en ti, en tus promesas, Dios. Desanimarse no es pecado, Señor, pero ser esclavo del desánimo significa desconfianza en ti, Señor. Y estamos llamados a tener plena confianza en ti, Señor. Por eso, si hoy alguien viene cansado, cargado, que hoy eche toda su ansiedad sobre Él, sobre ti, Cristo. Si alguien viene caído, Señor, que tenga claro que tú no lo vas a dejar caído para siempre, Señor, porque tú a cada uno de tus hijos has justificado y nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no enaltecernos, a mantenernos humildes, sencillos, a cuidar nuestra mente, Señor, de estos pensamientos, nuestro corazón de ciertos sentimientos, a que sea el fruto del Espíritu, Señor. Esto es dominio propio, a no ser contenciosos, disenciosos, murmuradores, criticones, fisgones, Dios. Ayúdanos, Señor, para que cuando haya contención en nuestros hogares o nuestra relación matrimonial, Padre, dejemos de hacer inmediatamente lo que estamos haciendo y procuremos estar en paz desde el perdón. No importa quién comenzó o cómo comenzó. Padre, que aprendamos a cultivar tan nobles virtudes en nosotros: sumisión, humildad, confianza, dominio propio. Y guárdanos, Dios, de la rebeldía, del orgullo. Guárdanos, Señor, de esos estados de depresión que no son otra cosa que desconfianza en ti, Señor. Guárdanos de esos enemigos y que sean las fuerzas del cielo creando cercos de protección alrededor nuestro, Señor, para que no caigamos en esa disensión, en pelea, en contienda. Por favor, Señor, sumisión, humildad, confianza en ti, dominio propio reflejan madurez, pero también la actitud de un guerrero. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, y que no seamos complacientes con el pecado, y mucho menos volvernos enemigos, volvernos rehenes de tan cruel enemigo, Dios.
que estemos velando, Señor, vigilantes, despiertos, porque hay muchas fuerzas del mal que nos están asaltando por este tiempo y son muy sutiles, Dios, y se requiere, Señor, hoy que sea tu presencia para estar vigilantes, la presencia de tu Espíritu, Señor, quien nos alerta, nos llama de pecado, esto nos alerta de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Ayúdanos, bendito Rey del cielo y de la gloria. Y encomendamos a ti, Señor, nuestra vida como creyentes, nuestro caminar como creyentes, Dios, como siervos, como siervas, como hijos, como hijas, Señor, para que podamos desde el comienzo obedecer en los principios y en las verdades, Dios. ¿Cómo decir te amo y te sigo si no obedezco? ¿Cómo decir te amo y te sigo si no soy humilde, si no soy sencillo? ¿Cómo decir te amo y te sigo si no hay dominio propio? ¿Cómo decir te amo y te sigo, Señor? Por favor, Dios, disciplina, Señor. Esto es entrenamiento diario, oración, estudio de la palabra, Señor. Ahí tú eres revelado, Señor. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, y gracias por tu palabra en un tiempo como este, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Cristo.